Iglesia de Cristo, Casa de Dios, de Ministerios Ebenecer RBA, presenta El Consejo de la Palabra. Un espacio espiritual en el cual conoceremos de cerca el sentir de la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. El Consejo de la Palabra, con el pastor Alexander Herrera. Bienvenidos. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo este tiempo y bendigo la administración de la palabra del Señor. Amén, dice amén. Le puede dar una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Bueno, le decía en un principio que quiero hablar de este pensamiento que puso el Señor en mi corazón y le puse así yo al tema, las aguas profundas. Y yo le voy a ir explicando a la luz de la palabra de qué quiero platicar con usted el día de hoy. Pero también le decía en un principio que cada vez que venimos a la casa del Señor, venimos a... Bueno, mejor dicho, el Señor nos trae a su casa y Él envía su palabra, que es la buena semilla, con el propósito de que nosotros alcancemos la madurez, que alcancemos la estatura del varón perfecto, que alcancemos a la semejanza del Cristo de la gloria, porque el Señor viene y viene a las nubes y la iglesia va a ser arrebatada y tomada hacia las nubes para tener un encuentro con el Cristo de la gloria. Y después aquellos que alcanzaron esa madurez, esa estatura, van a ser tomados, ¿verdad? Y la van a llevar a la casa del Padre para que se den las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque el Señor se va a casar con una iglesia madura, una iglesia, hermano, que ha alcanzado un nivel a la semejanza del Cristo de la gloria. Y en Cristo Jesús sí se puede. ¿Cuántos dicen sí se puede? Aunque usted no sea de México lindo y querido, sí se puede. ¿Verdad? En Cristo Jesús todo lo podemos porque Él nos fortalece. Amén. Y también tenemos al Señor Espíritu Santo que nos fortalece de día en día y nos indica cuál es el camino que debemos de seguir, porque nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, porque somos hijos de Dios. Amén. Ahora, yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, y este es el versículo que estaba leyendo, pero en esta versión, un pasaje que usted conoce mucho, pero Lucas capítulo 5, verso 4, en la Nueva Traducción del Viviente, mire cómo lo dice. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas. En la versión que usted puede tener, tal vez Reina Valera, o otra versión puede decir boga, mar adentro. Pero esta versión dice: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Ahora, usted conoce la historia, ¿verdad? ¿Se acuerda que el Señor ve las multitudes, está a la orilla de la playa, ve a Pedro y a los discípulos, o a los que se iban a convertir en discípulos de Él, los ve lavando, unos lavando las redes y remendando, preparándolas para ir a la pesca? Pero Dios, el Señor, ve las multitudes. Y cuando las ve, les quiere hablar, les quiere predicar. Y entonces le dice a Pedro: Pedro, préstame, déjeme parafraseárselo de esta forma: préstame tu barca. Y en algunos momentos hemos predicado de este pasaje porque todo, mire, el que le da a Dios, hermano, Dios lo bendice, hermano. Dios lo bendice. Pedro le prestó la barca para predicar al Señor y el Señor se la dio llena de peces, hermano. Pero no ese es el mensaje que quiero hablar, sino que el Señor le dice: préstame la barca. Él predica, le habla a las multitudes, pero después de eso le dice a Pedro: boga mar adentro.
como que el Señor se dio cuenta de la necesidad de ellos, que ellos tenían una necesidad espiritual, pero también material o física, porque ellos eran hombres que vivían de la pesca. Y usted se acuerda que el Señor le dice, según este pasaje, ve a las aguas más profundas para pescar. Y Pedro le dice, toda la noche hemos pasado pescando y no hemos pescado nada. Ahora, lo que me llama la atención de ese verso es que el Señor le dice, ve a las aguas más profundas. Mire, Pedro y todos los que estaban ahí eran gente, su oficio era pescar. Ellos desde que tenían uso de razón, tenían conocimiento de redes, de barcas, de hacerse a la mar, de pescar. Y ellos tenían conocimiento de todo eso. Pero el Señor le dice, vete a las aguas más profundas. Pedro sabía dónde es el lugar donde se pesca. Mas, sin embargo, el Señor le dice, boga mar adentro. Porque en sí, yo quiero que vea la parte espiritual o el no en sí la historia o los acontecimientos, sino el por qué. ¿Qué es lo que el Señor Jesús le quiere enseñar a Pedro en las profundidades? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, Pedro contesta bien. Señor, he estado pescando, pero en tu nombre lo haré. Si tú que me estás dando esa orden, ese consejo, yo lo voy a hacer. Hermano, tal vez otro hubiera dicho, no, he pasado toda la noche pescando, no lo voy a hacer. Mas, sin embargo, él fue obediente a lo que Jesús le dijo. De igual manera, nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice a través de su palabra, ¿no? Entonces Pedro toma la barca y boga mar adentro, a lo profundo, a las aguas profundas. Ahora, leyendo otros versos, el Señor me hablaba al corazón de lo que el Señor le quería enseñar a Pedro. Entonces aquí quiero entrelazar el verso que le acabo de citar con este nuevo verso que está en el libro de Romanos capítulo 11, verso 33. Y aquí está hablando el apóstol Pablo y dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Yo no sé si usted ya está captando de qué está hablando el Señor Jesús o de lo que el Señor Jesús le quería dar a entender a Pedro. O sea, claro que la narración, el relato, la historia, lo que pasó ahí, nos hablan de una pesca milagrosa. Nos hablan, hermano, de que Pedro vio en la mano de Dios, vio la provisión de Dios. Tanto que dice que llenó su barca y la barca se hundía y tuvo que mandar a llamar otras barcas y las otras barcas también se hundían porque era mucho pescado, era mucha la pesca que habían hecho. Pero lo que Dios o lo que el Señor Jesús, que es nuestro Dios, le quería enseñar a Pedro es que en las profundidades es donde existen, hermano, las riquezas de Dios. En las profundidades es donde se encuentra la sabiduría, el conocimiento de Dios. Ay, hermano, yo no sé si usted se goza, hermano, porque yo cuando leí estos versos yo decía, Señor, gracias. Quiere decir que para yo encontrar el conocimiento de Dios, las riquezas de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, necesito moverme en las aguas profundas. Quiere decir que en la orilla, hermano, voy a encontrar. Pero, hermano, voy a encontrar más en las profundidades, hermano. Y para eso tengo que aprender a nadar, hermano. Yo no sé si usted sabe nadar. Playa solo usted mete sus pies, ¿no? O usted boga mar adentro. Usted se mete porque usted parece un buzo, ¿verdad? Esos puro tiburón, ¿verdad? Nadando.
Pero a donde lo quiero llevar, hermano, es que necesitamos bogar en las aguas profundas. Entonces yo estoy entendiendo que allá en las profundidades de las aguas de Dios, porque estas son aguas de Dios, voy a encontrar, hermano, riquezas. Y le estoy hablando espiritual. Claro que eso conlleva, hermano, aún hasta lo material, porque Pedro, hermano, encontró lo material hablando de la pesca. Pudo bendecir, el Señor bendijo la vida de Pedro hablando materialmente, porque de eso vivía él. Y los que le ayudaban a Pedro y otras barcas, eso significa otras familias. Porque cuando Dios bendice, hermano, no solo bendice una familia, sino que esa bendición, hermano, traslada y trasciende hasta otras familias. Porque Dios bendice y bendice con abundancia. Amén. Ahora, esa palabra profundidad, mire de qué está hablando. Según el griego, está hablando de, hermano, de cosas profundas, de profundidad, pero está hablando de misterio. Está hablando de misterio. Quiere decir que en las profundidades, en las aguas profundas, ahí vamos a encontrar los misterios de Dios. Y como estamos en el año de la revelación, el Señor nos la quiere revelar, hermano. Nos lo quiere revelar. Ahora, déjeme darle otro verso porque quiero ponerle base a lo que le quiero hablar de parte del Señor. Salmo 92:5, mire lo que dice. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Quiere decir, hermano, que allá en las aguas profundas, hermano, allá no solamente va a encontrar, hermano, la sabiduría de Dios, hermano, conocimiento, riquezas, misterio, sino los pensamientos de Dios. Los pensamientos, cómo Dios piensa, hermano. ¿A cuánto le gustaría saber cómo Dios piensa? Bueno, para eso necesitamos, hermano, leer la Biblia y ponerla por obra, porque en todos los 66 libros está la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y ahí conocemos, hermano, los pensamientos de Dios en la palabra. Y hay que leerla y hay que meditarla, hay que estudiarla, hay que rumiar la palabra y hay que meterla en el corazón y hay que ponerla por obra. Pero eso lo vamos a encontrar, ¿dónde? En las aguas profundas. En las aguas profundas. O sea, hablar de bogar hacia las aguas profundas habla de un caminar, habla de un desarrollo, habla de meternos con Dios, habla, hermano, de seguir a Cristo, habla de avanzar, de no estancarnos. ¿Me estoy dando a entender? Ahora déjeme darle otro versículo, porque hablar de las aguas profundas es hablar de la profundidad de Dios. Con los versos que le estoy dando, quiere decir que lo que el Señor Jesús le quiso decir a Pedro, Pedro, aprende a andar en las profundidades, porque ahí vas a encontrar los pensamientos de Dios. Ahí vas a encontrar la voluntad de Dios, ahí vas a encontrar el conocimiento que viene de Dios, la sabiduría, la inteligencia que viene de Dios, la riqueza de Cristo, la riqueza del Señor, la riqueza de nuestro Dios, hermano. Y usted y yo estamos llamados a movernos en las profundidades y hacia allá vamos, ¿verdad? Por eso es que nos congregamos. Por eso es que nos metemos con Dios, por eso es que leemos la Biblia, por eso es que oramos, por eso es que le hacemos culto a Dios, porque queremos conocer a nuestro Dios más y más y más y más y más. Y vamos a tener toda una eternidad para conocer al Dios que nos ama, al Dios que nos ha dado libertad, al Dios que nos ha dado de su amor. Amén. Ahora déjeme darle otro versículo para que usted quede más satisfecho. Primera de Corintios 2:9, y este es el versículo que el Señor, que el Señor le dio al apóstol Sergio cuando proclamó el año de la revelación. Bueno, le dio muchos versículos, pero este fue como el versículo clave.
Y dice 1 Corintios 2:9, sino como está escrito, dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Quiere decir que la revelación es para los que le aman. Hablando de las profundidades, hablar de la sabiduría, hablar del conocimiento de Dios, Dios lo quiere revelar, pero quiere revelarlo a aquellos que le aman. Y yo sé que usted le ama. Entonces, eso es para usted. Pero usted necesita comenzar a caminar, hermano. Caminar hacia la profundidad, hacia las aguas profundas. Pero Dios, el verso Dios, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Por eso los versículos anteriores dice, ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién conoció los pensamientos de Dios? ¿Quién ha conocido la mente de Dios? Pero mire lo lindo que el Señor quiere revelarnos sus pensamientos. Quiere revelarnos sus misterios. Quiere revelarnos, hermano, su sabiduría. Quiere enseñarnos el Señor, hermano. Y por eso envió al Espíritu Santo que mora en nosotros, para que el Espíritu Santo, que es Dios, nos enseñe los pensamientos, el corazón de nuestro Dios. Pero ¿dónde vamos a encontrar todo ese misterio, ese conocimiento, esa sabiduría? ¿Dónde la vamos a encontrar? En las aguas profundas. En las aguas profundas. Entonces, por eso el Señor desea que nosotros, hermanos, boguemos hacia las aguas profundas. Ahora, bueno, ya le estoy dando cuál es el propósito de Dios, cuál es el plan de Dios, cuál es el deseo de Dios. Que nosotros no andemos, hermano, en la orilla. Porque hablar de las aguas es hablar del río de Dios, es hablar de la presencia de Dios. Pero una cosa es estar a la orilla. Otra cosa es estar, hermano, nadando en las profundidades de las aguas del río de Dios. Eso son otras cosas. Y ahí me habla también de niveles de madurez espirituales. Porque Cristo viene y quiere casarse con una iglesia madura. Y por eso nosotros, si usted se quiere casar, hermano, con el Señor, necesitamos, hermano, bogar hacia la profundidad. Pero se comienza por la orilla. Y se va caminando hasta que nos encontremos en un nivel, estoy hablando espiritualmente, en un nivel, hermano, donde las aguas nos estén cubriendo. Nos estén cubriendo. Ahora, mire lo que dice Efesios 3:18. ¿Se acuerda que desde el verso 15 en el capítulo 3 del libro de Efesios, el apóstol Pablo está diciendo, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos, para que seáis fortalecidos en el hombre interior. Pero miren lo que dice el verso 18, para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad de Dios. Entonces el deseo del apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, orando, es que la iglesia camine hacia la madurez, hacia las aguas profundas. ¿Para qué? Para que conozcan la profundidad de Dios. Nuestro Dios no es un Dios inaccesible, al contrario, somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre y en Cristo Jesús tenemos acceso a la misma presencia de Cristo Jesús. Por eso el velo ha sido roto. El sumo sacerdote, según el orden levítico, entraba una vez al año al lugar santísimo y con sangre extraña. Pero nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, hermano, entró, hermano, una vez para siempre, dice la Biblia, y no al tabernáculo hecho de manos que hizo Moisés, sino al tabernáculo, hermano, celestial. Y entró con su propia sangre, y cuando él murió en la cruz, hermano, el velo se rompió desde arriba para abajo, dándonos acceso
acceso a la misma presencia del Dios vivo, el Dios que nos ama. Yo no sé si usted se alegra. Amén. Por eso es que el Señor quiere que profundicemos, que boguemos mar adentro, que nos movamos en las aguas profundas. Y eso tiene que ver con madurez, con desarrollar nuestra vida espiritual, hermano. Que no nos quedemos, ya tenemos salvación, sí, amén, gloria a Dios. Cristo nos ha dado salvación. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 6 dice, avancemos, ya no nos quedemos, mire, déjeme parafrasearlo, en la doctrina básica, sino que sigamos, crezcamos, desarrollémonos. Y luego el verso 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Que conozcamos el amor que sobrepasa todo entendimiento, el amor que sobrepasa todo conocimiento del amor de Cristo, hermano. Para esto necesitamos profundizar y movernos en las aguas profundas, valga la redundancia. Amén. Amén. ¿Cuántos se están entendiendo, hermano? Amén. Yo quiero bogar mar adentro, hacia las aguas profundas. Yo quiero conocer el amor. Por eso ese texto muy conocido, hermano, que todos nos lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al cosmos. Ese de tal manera, hermano, a veces no lo podemos entender o dimensionar el amor de Dios. Y aún Pablo en sus cartas a los romanos le trata de describir el amor de Dios. En aquel pasaje donde dice, y en esto se muestra el amor de Dios, que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. A veces la gente no entiende eso. Y nosotros, hermano, que ya tenemos salvación, a veces no entendemos el amor de Dios. Por eso necesitamos movernos en las aguas profundas para conocer la plenitud de Dios, o sea, la totalidad de Dios. Pero yo sé que un día llegará. Un día tendremos, hermano, la epignosis, el conocimiento pleno, y estaremos por toda una eternidad en la presencia de nuestro Dios para conocerle y entender el amor de Dios. El amor de Dios, hermano, no solo es para con nosotros, hay un vasto universo que Dios ha creado, hay creaciones, hay estirpes de creaciones que Dios ha creado. Y Dios ama lo que Él hace, y lo que Él ha hecho, Dios lo ama. Pero dice que la iglesia es la niña de sus ojos, que nosotros somos la paloma de Él, que nosotros somos la perfecta de Él, que Dios nos está, hermano, capacitando y moldeando a su imagen para que la iglesia sea la esposa de Cristo, hermano. Por eso es que Dios desea que nosotros nos movamos en aguas profundas. Ahora, aquí es donde quiero que comencemos a entender esto, de movernos en las aguas profundas. Bueno, ya estamos entendiendo, según los versos que le estoy dando, es que Dios quiere revelarse a nosotros, que Dios quiere que le conozcamos, que conozcamos su amor, que conozcamos, que entendamos su sabiduría, que tengamos el conocimiento de Él. Pero mire lo que dice el libro de Daniel. Daniel capítulo 2, verso 19. Déjeme leerle estos 4 o 5 versículos. Dice, entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios de los cielos. ¿Se acuerda qué era lo que estaba pasando acá? Solo un amén. ¿Se acuerda que sí, había un sueño que tenía el rey Nabucodonosor que él no entendía? Y entonces el rey había mandado a llamar a los sátrapas,
a los, a los adivinos, a todos aquellos que se movían en las cosas ocultas, por decirlo así, a astrólogos, magos, a todos los que supuestamente tenían un grado de sabiduría y nadie le podía dar la interpretación del sueño. Y entonces el rey había dado un decreto de mandarlos a matar. Y entonces Daniel era uno de ellos. Y Daniel se puso a orar y el Señor le reveló no solamente el sueño y la interpretación de lo que Dios le había dado al rey Nabucodonosor, sino que le reveló todo, hermano. Todo lo que iba a acontecer según los, ¿cómo le llaman a los? Ay, hombre, ayúdeme. A los imperios que se iban a dar, porque Nabucodonosor representaba al imperio babilónico. Pero los babilónicos fueron, hermano, conquistados por los medopersas. Y los medopersas fueron conquistados por los griegos. Y después los griegos fueron conquistados por los romanos. Y los romanos, hermano, por su alta corrupción que había, se disolvió. Luego se levantaron otros imperios, pero no a la magnitud de estos. Pero está por levantarse un quinto reinado, hermano. Y ese es de nuestro Señor Jesucristo y es el que nosotros esperamos. Él es la roca. El sueño decía que había una gran roca que caía de lo alto y que desmenuzaba a la estatua. ¿Se acuerda de la visión que tenía? Entonces a Daniel le revelan todo esto. Le están revelando, hermano, el futuro. Claro que el rey no lo entendía y él se lo explicó, pero note lo que dicen los versos verso 20. Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque le da sabiduría y el poder son de él, dice. Verso 21. Él es quien cambia los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos, dice. Él es quien revela, verso 22, lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y la luz mora con él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracia y alabo porque me has dado sabiduría y poder. Ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer, dice. Quiere decir que Daniel se movía, hermano, allá en las aguas profundas. Cuando Daniel comenzó a clamar y a buscar a Dios con respecto al sueño que Dios le había dado al rey, se metió con Dios. Y cuando se metió con Dios, hermano, comenzó a moverse en las aguas profundas y allá el Señor le reveló todo lo que Dios iba a hacer, los planes de Dios. Yo veo a través de estos versos lo importante de movernos allá, porque allá Dios nos va a dar revelación. Allá Dios nos va a dar revelación. Mire, tal vez usted nos está pidiendo, hermano, que le revelen el sueño de un rey o de un presidente, porque los tiempos han cambiado. Pero tal vez usted está orando y le ha pedido a Dios que le revele lo que está pasando en su hogar, en su casa, lo que está aconteciendo con sus familiares, lo que está pasando a nuestro alrededor, por qué se están dando esas situaciones. Y uno ora y le pide al Señor y como que el Señor no contesta. Pero ¿no será que necesitamos profundizar más? ¿No será que necesitamos meternos más allá? Porque a donde nos lleve la medida la damos nosotros. Dios quiere darnos, revelarnos, darnos sabiduría, darnos de su conocimiento, revelarnos sus pensamientos. Eso Dios lo quiere hacer. Pero está en nosotros que caminemos y nos movamos allá donde Dios quiere darnos esa revelación, en las aguas profundas. Esto implica orar. Esto implica, hermano,
tener tiempos a sola con el Señor. Esto implica para meternos con Dios, para estudiar la palabra. Entonces, de esto está hablando el Señor. Yo te quiero bendecir. Yo te quiero revelar, yo te quiero dar sabiduría, yo te quiero dar conocimiento, yo quiero que entiendas misterio, pero necesitas moverte en las aguas profundas. Hay un dicho allá en mi tierra, no sé si allá también en su tierra, dicen, el que quiere celeste. Sí, a veces, hermano, la gente quiere las cosas muy fácil. Y para eso necesitamos, hermano, correr la extra mía, avanzar, pelear la buena batalla, guardar la fe y ir caminando, hermano. Porque Dios quiere realmente bendecirnos. Amén. Ahora, entonces, yo quiero que hablemos de las aguas profundas. Y hablar de las aguas profundas tenemos que hablar del río de Dios, hermano. ¿Y se acuerda que Ezequiel nos habla del río de Dios? Entonces en Ezequiel capítulo 47, verso 3, mire lo que dice. Cuando el hombre salió hacia el oriente, llevaba un cordel en su mano. Entonces midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las tobillos. Ahí está un nivel. Y yo quiero que al mirar los niveles, hermano, que describe el profeta Ezequiel, de lo que el Señor le está mostrando, lo que está sucediendo en el río de Dios, que nos examinemos nosotros cuál es nuestro nivel, cuál es nuestra posición, cuál es nuestro caminar, a dónde estamos, que nos ubiquemos y que si estamos, hermano, en el primer nivel, que avancemos hacia el cuarto nivel. Entonces, en el verso 3 dice, entonces midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Entonces el agua llega a los tobillos. Midió otros, verso 4, midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Ahí está el segundo nivel. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta la cintura, tercer nivel. Y midió otros 1000 codos y el río ya no se podía cruzar, dice, porque las aguas habían crecido. El río no podía cruzar sino a nado. Por eso le preguntaba a usted si sabía nadar. Porque mire, se lo voy a poner de una manera tal vez terrenal para poder entender, hermano, lo que el Señor nos quiere hablar acá, en estos versos que le estoy citando. ¿Cuántos han ido a un río? ¿O cuántos han ido a la playa, al mar? O se ha ido, ¿verdad? O se ha ido sobre todo a la playa, al mar, porque usted dice que en el mar la vida es más sabrosa. Pero mire, yo no sé si usted, tal vez usted sabe nadar, pero usted toma sus precauciones, ¿no? Usted va metiéndose, las olas del mar le van golpeando y usted avanza, pero ¿será que avanza cuando ya el agua le llega acá? ¿Qué hace usted? Se queda ahí. Ahora, ¿por qué usted se queda ahí? Porque no sabe nadar. Y aunque sepa nadar, usted dice a veces mejor tomo mis precauciones. No quiero que un tiburón me vaya a agarrar, ¿no? Pero eso sucede en el ámbito natural. Pero el espiritual no debe de ser así. El Señor quiere que usted profundice más, que usted bogue en las aguas más profundas, porque ahí va a encontrar tesoros de Dios. Tesoros que Dios nos quiere dar a nosotros, a su iglesia, a su amada. Y usted es parte de la amada del Señor. Amén. Entonces, póngale atención al verso 5. Midió otros 1000 codos y el río ya no se podía cruzar. Ya no se podía cruzar. Haga de cuenta que el ancho del río era como de aquí a allá, por decir algo. Yo pienso que era más grande, pero solo estoy poniendo un ejemplo. Imagínense que caminar 2 pasos es el primer nivel. El agua llega a los tobillos. Caminar otros 2 pasos es otra medida de 1000 codos y llega a las rodillas.
Caminar otros 2 pasos, la tercera medida, otros 1000 codos, ya el agua me llega a la cintura. Pero según el verso 5, llegó hasta que el río, dice, porque las aguas habían crecido mucho. Y el río no se podía cruzar sino nadando. Entonces, en lo natural hay gente que se estanca. Ahora pasemos esto a lo espiritual. ¿No será que hay gente, hermano, que ha llegado hasta ahí y de ahí ya no avanza? Y lo que Dios quiere es que nos movamos en las aguas profundas. Para eso usted tiene que aprender a nadar. Y le estoy hablando espiritualmente. Bueno, poniendo el ejemplo natural para entender lo espiritual. Dios quiere, hermano, que usted y yo nos movamos allá adentro, en las aguas profundas. Usted quiere nadar en el río de Dios, ¿verdad? Y ahí se tiene que meter, hermano, porque ahí va a encontrar bendición de Dios. Pedro la encontró. Quiere decir que la bendición, mire, óigame esto con oídos circuncidados, hermano, porque yo estoy en contra de la falsa doctrina de la prosperidad que a veces la gente habla allá. Yo creo en la prosperidad, pero de Dios. Y Dios quiere bendecirlo. Sobre todo, creo en la prosperidad espiritual, hermano, porque de nada me sirve tener lo material si estoy alejado de Dios. Pero Dios, la prosperidad de Dios es integral en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo y en todo, dice el Señor. Entonces, allá encontró Pedro la bendición. Pero Dios está hablando de que hay sabiduría, de que hay conocimiento, que ahí están los pensamientos de Dios, que ahí vamos a conocer la voluntad de Dios, que ahí está la riqueza de Cristo. Entonces necesitamos avanzar hacia las aguas. Si ya profetizas, síguete metiendo con el Señor. Si ya hablas en lengua, síguete metiendo con el Señor. Si ya medio tuviste una visión, síguete metiendo con Dios. Si ya el Señor te está abriendo las escrituras y estás entendiendo, hermano, sigue avanzando. Sigue avanzando hacia las aguas profundas. Y allá necesitas, hermano, dejar que las corrientes del río de Dios te lleven, hermano. Porque las corrientes del río de Dios te van a llevar hacia la bendición, donde está la bendición del Señor. Ahora, con esto, poniéndole, ya le puse base a esto, yo le quiero hablar del primer nivel de las aguas. Recuérdese que el nivel en el cual Dios quiere que usted y yo estemos es en las aguas profundas. Pero hablemos de la primera medida, del primer nivel, de los 1000 codos de profundidad. Porque el agua llegando a los tobillos, usted mete sus pies y hay un nivel de profundidad ahí. Ahora, ¿de qué Dios nos está hablando ahí? O sea, lo que yo quiero es que miremos que en el río de Dios, a la medida que vamos caminando, como es el río de Dios, a la medida que vamos caminando, vamos a ir, hermano, alcanzando madurez, vamos a ir desarrollando nuestra vida espiritual. Porque una cosa es estar fuera del río de Dios. Y otra cosa es estar al menos tocando el agua, hermano. Porque puede ser de que nos encontremos, y digo porque solo Dios lo sabe. Esta palabra va para mí también. Pero yo quiero estar allá en las profundidades. Pero ¿qué tal si delante de Dios estoy, hermano, tocando solo la agüita con mis pies? Pero ya eso es bendición. Pero lo terrible es estar fuera del río de Dios, estar fuera de la presencia de Dios, estar fuera del plan de Dios, porque el río tiene su cauce y lleva una corriente y va hacia un lugar. Entonces las corrientes del río de Dios, que es la presencia de Dios, el mover de Dios, el mover del Espíritu, la voluntad de Dios, el propósito de Dios para con cada uno de nosotros, el río va fluyendo. Y si ya estamos en las corrientes, ya al menos tenemos los pies dentro del río. Al menos ya estamos, hermano, en la voluntad de Dios. Lo terrible fuera que estuviéramos afuera. Eso es lo terrible.
Porque hay gente, hermano, que está no en el camino, sino junto al camino. ¿Se acuerda de aquel ciego? Estaba junto al camino, fuera, a la orilla del camino, pero no estaba en el camino. Después que el Señor, hermano, Él deja su manto de mendigo y el Señor le da la vista, hermano. Dice que ese hombre comenzó a seguir a Jesucristo, pero ya iba en el camino. Ahora, aquí quiero que hablemos de aquel cojo de nacimiento. Hechos capítulo 3, verso 7, mírenlo cómo lo dice. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado, dice esta versión. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Me llama la atención que habla de pies, pero también habla de tobillos. Y recuérdese que el primer nivel es el agua a los tobillos. Pero nuestro caminar es, o sea, nuestra posición debe ser allá en las aguas profundas. Pero tenemos que iniciar por alguna medida. Y yo le he hablado, ¿se acuerda usted de este pasaje, el libro de los Hechos, capítulo 3? Habla de un cojo. Y yo quiero que vea y que mantenga en su Biblia desde el verso 1 hasta el verso 8 en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Porque quiero que lo desgranemos. Esos 8 versículos, porque el Señor me hizo ver 7 cosas ahí que van a acontecer si estás en el río de Dios. 7 cosas que el río de Dios, las aguas de Dios, quiere hacer en nuestras vidas. Yo le he hablado en otras oportunidades que este cojo de nacimiento está tipificando nuestras vidas cuando no teníamos a Cristo. Y yo quiero que vaya conmigo, hermano, desde el verso 1 hasta el verso 8. Pero vamos a ir así despacito, ¿ok? Entonces, porque en el verso 1, bueno, la palabra ahí lisiado, mire lo que significa. La palabra ahí lisiado significa, en hebreo significa, ¿cómo sería esa pronunciación? Neik. Así, ¿verdad? Pero no sé, en hebreo tendrá otra pronunciación, pero se escribe N-A-K-E. Y significa herido, mutilado, abatido, humilde o lisiado. Quiere decir, hermano, que hay personas en las congregaciones de Cristo, en las iglesias de Cristo, que pueden estar, hermano, lisiadas. Ahora, yo quiero que le preste atención porque este hombre no está en el río de Dios. No sé si me estoy dando a entender. ¿Cuántos conocen la historia de esto? Ok. Este hombre no tiene salvación todavía. Este hombre, por eso le digo que este hombre tipifica a nuestras vidas cuando estábamos sin Cristo, pero ahora estamos en Cristo. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Le da su ofrenda de palmas al Señor. Ya estamos en Cristo. Cristo se metió a nosotros, pero también nosotros nos hemos metido en Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo. Pero este hombre estaba herido. Tenía un problema físicamente en sus tobillos. Pero si lo pasamos a lo espiritual, pueden haber personas, hermano, lisiadas en su alma. Ay, hermano, y aquí hay muchas cosas que hablar. Porque mire, a veces hay gente, hermano, que es un manojo de sentimientos. ¿Se acuerda que en el alma, hermano, hay 3 cosas? Está el intelecto, que es el lugar donde se almacena toda la información, buena o mala. También está, hermano, el área de la voluntad, que Dios nos ha dado para que tomemos decisiones de seguirle a Cristo o no seguirle. Pero nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Pero también están las emociones, o sea, los sentimientos. Y si hay fracturas, si hay heridas en esa área, hermano, la persona va a andar siempre con problemas. Mire, se lo voy a poner así. Imagínense que usted tenga un golpe, una herida,
y de repente, hermano, yo se la toco. ¿Cómo haría usted? Ouch, diría usted, ¿no? O ay, diría. Y así son las personas que tienen problemas en las emociones. Porque hay personas que son, hermano, un manojo de sentimientos y de emociones. ¿Le pongo ejemplos? ¿Ah? ¿Quiere que le ponga ejemplos? Como yo no estoy hablando de usted porque usted no está lisiado, ¿verdad? Usted ya fue sanado, hermano, ¿verdad? Por el Señor. Pero hay gente, hermano, que de repente dice, el pastor no me saludó. Y se resienten por eso. O no hay amor, porque de pronto no le hicieron el favor que ella quería o que él quería. Entonces el concepto del amor de esa persona es muy limitado. Y el amor de Dios es muy grande. Es muy grande, hermano. Pero hay gente, hermano, que no la saludaron, se resiente. Que no la llamaron, se resiente. Porque es un manojo de sentimientos. Tiene problemas en su alma. Que si no oraron por el cumpleaños de ella o de él, hay problemas. Que si uno platica con una persona, el pastor tiene preferencia por otros. Hermano, es un manojo de sentimientos a veces. Que a veces uno como pastor tiene que andar tocando las ovejas con pinzas, hermano. Bueno, pero gracias a Dios aquí no los hay, ¿verdad? Pero por alguna razón el Señor está poniendo estos pensamientos en mi corazón. Porque nosotros debemos de ser sanados, hermano. Que si no me dieron comida en la cafetería y se acabó la comida, ay, no me quieren. Que si alguien por alguna razón, hermano, dijo algo, un malentendido, ya la persona se resiente. Y nosotros somos hijos de Dios, hermano. Pero bueno, pero déjeme continuar acá. Entonces, le dije que se quedara en Hechos capítulo 3, verso 1. ¿Amén? Entonces, en el primer verso, ¿cómo dice? Dice el verso 1. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, dice. La de la oración, dice. Verso 2. Había un hombre cojo de nacimiento. Entonces, número 1, ese era un cojo de nacimiento. Yo quiero que le preste atención. Ahora, esa persona lo que necesitaba era nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Hermano, primero necesitamos recibir al Señor Jesucristo. Y nos van a dar salvación, pero esa salvación, hermano, se va a completar cuando nos bautizamos en agua. Por eso dice la Biblia que el que crea en Jesucristo, ¿verdad? Y le reciba y se bautice, tendrá salvación. Pero yo quiero que miremos el antes, pero también miremos la bendición que trae el río de Dios. Porque el cojo era nacimiento. Y ya nosotros recibimos a Cristo, ¿verdad? Y todos nos hemos bautizado en agua. Ya nos dieron salvación. Pero necesitamos nacer también del Espíritu. Entonces, cuando alguien comienza a meterse en el río de Dios y a caminar hacia la profundidad, hacia las aguas profundas, cuando el agua toca los tobillos, lo que el Señor quiere es llenarnos, hermano, del Espíritu Santo para que tengamos un nuevo nacimiento. Porque se tiene que nacer del agua, pero también del Espíritu. Y en las iglesias a veces, hermanos, sí, ya recibieron a Cristo, ya se bautizaron en agua, pero hay mucha gente que no ha recibido, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Hay gente que todavía no habla en lenguas. Y es porque a veces no quiere meterse al río de Dios. Entonces yo veo la bendición de Dios, que si nosotros comenzamos a caminar hacia las aguas profundas, cuando las aguas toquen nuestros pies, hermano,
va a venir nuevo nacimiento, llenura del Espíritu Santo. Le estoy citando Juan capítulo 3. ¿Me estoy dando a entender? Quiere bendecirnos a esa dimensión, hermano, para que nos llenemos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, cosa que ojo no vio, que oído no ha escuchado, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para quienes, para los que le aman. Y el Espíritu Santo nos las revelará, las profundidades de Dios. Entonces necesitamos, para tener revelación, necesitamos al Señor Espíritu Santo. Bueno, ya tenemos al Espíritu Santo, pero de lo que le estoy hablando es de tener la llenura del Espíritu Santo. La evidencia de que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Porque ese día que nos llenan del Espíritu Santo, nuestra mente, nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar, aún de hablar, de actuar, de obrar, tiene que cambiar, hermano. Y vamos a dejar de ser el cristianito, el cristino, y vamos a ser verdaderamente hijos de Dios. Cristianos que siguen a Cristo, hermano. El modelo de Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Necesitamos, amados hermanos, comenzar a meternos al río de Dios. Meternos al río de Dios. Mire, luego dice en el verso 2, había un hombre cojo de nacimiento. ¿Me está siguiendo la lectura? Hechos capítulo 3, verso 2. Cojo de nacimiento. Al que llevaban, diga conmigo, lo llevaban. ¿Sabe qué significa? Que este cojo dependía de otros. Como tenía un problema en sus tobillos, no podía caminar. Sus tobillos conectaban con sus pies. Y si había problemas en sus tobillos, dice la Biblia ahí, que en la versión que estoy leyendo, que los tobillos y los pies fueron afirmados o fortalecidos. Entonces él no podía caminar. Él tenía un problema en sus tobillos y en sus pies. Entonces tenía que ser llevado por otros. Y si aquellos no lo llevaban, ese día, hermano, no pedía limosna. Porque lo ponían ahí para pedir limosna. Entonces esta gente, dependía de otros. Mire, sí, que a veces hay gente que depende de otros. Ay, es que no me vino a buscar para ir a la iglesia, por eso no pude ir. Pero tiene que buscar. Tiene que meterse con Dios. Hay gente, hermano, que hay que estarle diciendo, y tienen años en la iglesia. Ya oraste, ya leíste la Biblia. Ya te preparaste para meterte con Dios. Hay que leer la Biblia, hay que ayunar, hay que orar, hay que hacer vigilia, hay que meterse con Dios. Hay gente que hay que estarle recordando las cosas, hermano. Y tiene años en el Evangelio. Entonces significa que todavía son niños espirituales y entonces necesitan de otros que los lleven, que los doctrinen, que les enseñen. Pero eso está bien para corderitos. Pero si ya la persona pasó corderito, pasó, hermano, doctrina intermedia y ahora está en doctrina avanzada, ya tendría que ser una persona madura. Al menos tener conocimiento de que el Evangelio es poder de Dios y que nuestro Dios es una realidad, es real. Pero lamentablemente a veces hay gente que necesita que lo estén. Así como, ¿cuántos padres hay acá? ¿Tú qué haces tú con tu hijo? Cuando cada mañana, ¿qué haces? Lo levantas. Él no se despierta. Lo tienes que levantar. Tienes que recordarle que se lave los dientes, que se bañe. Le tienes que buscar su ropa. Se lo tienes que poner, ayudarle hasta amarrarle los zapatos. Tienes que recogerle el bolsón, la mochila, meterle sus cuadernos porque a veces los dejó regados por allá, colocarlo, que vaya, decirle, repetirle las cosas 1, 2, 3 veces. Pero bueno, eso lo tiene que hacer él porque él va a llegar a crecer y va a madurar y y se va a volver independiente. Pero ahora pasemos eso a lo espiritual. ¿No habrá gente así, hermano?
Mire, hermano, ya no más que chicle en el culto. Apague su celular, hermano. Sea reverente en el tiempo de las ofrendas. Venga temprano al culto, hermano. ¿Habrá gente así, hermano, en la iglesia? Mire, hermano, ya no hable de los otros hermanos. Ya solo bendígalos, salúdelos. Te puede haber gente así. Y lo que Dios quiere es que te metas a las aguas. ¿Por qué? Porque si antes dependías de otro, ahora quiere el Señor que dependas de Él, de Él, de Él. Eso significa el que esté en el río de Dios va a comenzar a confiar en Dios y no a depender de nadie. Usted depende de Dios, ¿verdad? Los que confían en Dios son como el monte de Sión, inconmovibles. Nada los mueve. Pastor, yo no dejo de ir a la iglesia. Llueve, truena, relampaguee, yo voy a estar ahí, Señor. Sí, porque depende de Dios. Depende de su amor, depende de su misericordia, depende de su bendición, depende de su presencia. Mire, yo he encontrado gente que a veces solo viene a la iglesia cuando le toca servir. Entonces yo digo, ¿y en quién, de quién depende? ¿En quién confía? Entonces, eso es lo que da el cojo de nacimiento. Luego que dice el verso, siempre el verso 2, lo llevaban, era un cojo de nacimiento al que llevaban otras personas y lo ponían diariamente ¿a dónde? En la puerta, lo ponían a la puerta. Eso significa que estaba cerca de Jesús. Mire, la puerta, haga de cuenta que esta es la puerta. Y tal vez el cojo estaba por este lado, hermano, cerca de la puerta. ¿Y la puerta qué representa? A Cristo, Él es la puerta. Y todo el que entrare por esa puerta tendrá salvación y hallará pasto. Dice, hay un pasaje que dice que hay que cruzar la puerta. Y una vez que la crucemos, vamos a salir a otra dimensión y vamos a encontrar bendición para nuestras almas. Eso es lo que Dios quiere. El río de Dios lo que trae es bendición, reposo, paz, no angustia, no aflicción. Al contrario, lo que trae es reposo, paz. La presencia de Dios lo que da es paz. Ya no vamos a estar angustiados, afligidos. Ay, tengo que pagar la renta. Ay, escuché rumores de que iba a haber corte de personal. ¿Qué va a ser ahora que Trump dice que van a haber más redadas? ¿Qué va a hacer? Y la gente angustiada porque no ha aprendido a confiar en Dios. Claro que necesitamos ocuparnos, ser prudentes, hermano. Pero saber sobre todo de que Dios está con nosotros. Pero eso significa que este hombre estaba a la puerta y estaba cojo. Hay gente, hermano, que está enferma físicamente, espiritualmente. Hay gente que tiene problemas terribles. Y hermano, y sabe que Jesús es Dios y sabe que Jesús le puede hacer un milagro, pero no buscan de Dios. Yo he conocido de gente, hermano, que tiene unos problemas serios. Conocí una persona que tenía un problema serio, hermano, y me decía siempre que me miraba, ore por mí. Muy bien, le digo, yo voy a orar por ti, pero te quiero ver en la iglesia. Y la iglesia quedaba enfrente de la casa de ella y nunca fue. Y en ese lugar estuvimos 2 años, hermano, y nunca fue. Hay personas que usted, hermano, les ha evangelizado, parientes. Saben de Jesús, conocen a Jesús, saben que Jesús les puede hacer un milagro, pero no buscan de Él. No cruzan la puerta. Pero ahora nosotros, estar en Cristo Jesús, estar en el río de Dios, aunque sea en el agua, en los tobillos, trae bendición. Porque ya nosotros cruzamos la puerta, hermano. Estamos reconociendo quién es Jesús, porque el río de Dios lo que trae es bendición. Dice amén a esto, hermano. Ahora, ¿qué dice siempre el verso 2? Lo ponían en el templo, llamada la hermosa. ¿Para qué?
para que pidiera limosna. Quiere decir que cada vez que lo ponían, que los parientes o los amigos, no sé quién lo traía, hermano, y lo ponían junto a la puerta. Y cada vez que alguien entraba al templo, le pedía. Mire, pero, ay, eso es terrible, hermano. Perdóneme, yo no estoy hablando de nadie. Bueno, estoy hablando de la palabra, estoy hablando de esta persona que tenía problemas. Pero a veces el Señor le dice las cosas a Pedro para que entienda a Juan, ¿verdad? Pero a donde lo quiero llevar es que hay personas, hermano, que quieren que están pidiendo, pero atención del hombre. Hay personas que están pidiendo amor del hombre, sea mujer o sea varón. Yo por eso, hermano, yo estoy en contra de los que están en contra. No. Yo estoy en contra, hermano, del divorcio, porque el Señor aborrece el divorcio. Pero a veces, hermano, hay damas o a veces hay caballeros también que no vienen a la iglesia por complacer a su cónyuge que no quiere venir. Y a veces, hermano, hay maltrato físico, hay maltrato verbal y están ahí por la limosna de amor, entre comillas, que a veces les dan. Hay personas, hermano, como tienen problemas en su alma, quieren un poquito de atención. Ese está como el niño, ¿verdad? Que a veces el más chiquito hace berrinches y usted lo ve haciendo berrinche, y lo que quiere es atención del papá y la mamá. Lo que quiere es llamar la atención de papá y mamá. Pero ya un adulto, hermano, con estos problemas en su alma, no debería ser así. Entonces, el río de Dios, ¿qué es lo que trae? Mire, el río de Dios, lo que Dios quiere hacer es que continuemos pidiendo, pero ya en la forma correcta, que ya no le pidamos al hombre, que ya no dependamos del hombre, sino de Él. La Biblia dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, se os contestará. Entonces, que ahora en el río de Dios vamos a darnos cuenta que sí, somos como hijos de Dios, tenemos un Padre y que Él es el dueño del oro y la plata, que Él es el Padre y que de Él procede todo don perfecto, toda buena dádiva, todo buen regalo procede de Él. Y que la Biblia dice, pedid para que se nos dé, que Dios tiene cuidado especial de nosotros. De los que están en el río de Dios a ese nivel, con el agua a los tobillos, sus tobillos ya se enderezaron, hermano. Y ahora caminan agradando a Dios. Y si tienen una necesidad, se la piden a Él. Al Padre, hermano, que los ama. Estoy tratando de poner un cuadro, un paralelismo entre la antes, viendo la vida del cojo sin Cristo y viendo nuestras vidas, pero ya con Cristo en el río de Dios. En el río de Dios. Luego, ¿qué dice el verso 3? Verso 3, está conmigo en la lectura, ¿no? Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro y Juan, verso 4, entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, ¿qué le dijo? Le dijeron al cojo de nacimiento, míranos. Ahora, ¿por qué Pedro y Juan le está diciendo míranos? Bueno, imagínense, era un hombre que estaba pidiendo limosna, era un hombre que era cojo de nacimiento, dependía de otros. ¿Cómo sería su actitud al pedir? Y esa actitud de estar así agachado, ¿qué significa? Así como, hermano, no, porque no está en condición de humillado. Lo que yo veo a la luz de la palabra es que está avergonzado. Mire, a veces me fijo y cuando puedo ayudarlo, ayudo, ¿verdad? Y Dios sabe.
Pero yo veo a veces esa gente que se para en las esquinas de las calles a pedir. Y a veces son gente, hermano, que se ven americanos, se ven jóvenes, se ven bien fuertes, ponchados para trabajar. Y están ahí con un rótulo pidiendo a todo el que pasa por ahí. Pero si usted le ve su rostro, aunque hermano, ellos están ahí pidiendo, qué sé yo, tal vez para comer, son sinceros, tal vez no tienen nada, pero otros pueden estar pidiendo para cigarrillos, para droga, qué sé yo, para alcohol, qué sé yo. Porque un día, fíjese que iba yo con mi esposa y fuimos por ahí para hacer la compra de la semana y nos fuimos allá para Sam. Y en lo que dimos la vuelta así para entrar, había un muchacho, ¿se acuerda? Que estaba ahí en la esquina. Un señor estaba ahí, siempre se pone ahí en la esquina. Y pues lo vi yo y fui a hacer la compra. Me tardaría, ¿qué? ¿Cuánto nos tardaríamos? Tal vez una hora. Y compramos, pusimos las cosas en el carro y luego salimos del estacionamiento y paré casualmente en esa esquina porque tengo que esperar la luz. Y digo, ya no está el Señor. Y en eso y lo veo debajo de unos árboles allá, haciendo esto, debajo de los árboles. Pero cuando yo lo veo ahí, hermano, yo no sé si él es que pone la cara así, pero yo creo que les ha de dar vergüenza. Lo que yo estoy tratando de ilustrar es la actitud de esta persona, no la posición en sí, sino que cuando Pedro y Juan le dice, míranos, significa que él estaba avergonzado, con vergüenza. Mire, hay mucha gente en las iglesias que tienen complejos. Que cuando van a hablar, hermano, ¿usted ha visto que la vocecita así chiquitita? O se les quiebra la voz para que van a llorar solo cuando van a pedir algo. O porque tienen un problema en su alma. O a veces no le miran a uno los ojos. O sea, no lo están viendo a la cara a uno. Porque a veces, hermano, hay complejos. Y eso no tiene que haber en la iglesia. Eso no tiene que haber en la iglesia. Mire, ¿qué es lo opuesto a la vergüenza? ¿Perdón? Confiado. ¿Qué es lo opuesto a la vergüenza? ¿Perdón? Confianza. Es ya no estar sin vergüenza. Ya no tener vergüenza, hermano. Ya no estar avergonzado por nada. Entonces yo quiero que le preste atención a esto. Este hombre se sentía avergonzado. Pero ya en Cristo Jesús, hermano, tú no tienes que sentirte avergonzado porque ya Cristo te lavó y te limpió con su preciosa sangre. Sí, hicimos cosas de vergüenza, hicimos cosas, antes sin Cristo, hermano. Por eso dice la Biblia, y esto erais antes. Pero en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora somos, un pueblo de Dios. Somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por la sangre preciosa de Cristo. Ahora somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, ya no más vergüenza. Aun cuando el enemigo venga con palabras de acusaciones y a recordarnos el pasado, sí, dígale al enemigo, sí, ese era yo antes, pero ahora el Señor ha transformado mi vida. Ya no soy así. Ahora quiero agradar a Dios. Quiere decir que los que están en el río de Dios, los que están caminando hacia las aguas profundas, ya no tienen vergüenza. Ya no se avergüenzan por nada. Hermano, ya no te avergüences. Ya no te avergüences. Luego, ¿qué dice? Verso 5. Y él los miró atentamente esperando a recibir algo de ellos. Verso 6. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, dice, anda. El verso 7. Y haciéndolo o tomándolo de la mano derecha, lo levantó.
O sea que lo tomaron de la mano derecha. Esto es, hermano, que lo levantaron de la condición. Pero note que lo tomaron de la mano derecha, pero Pedro tuvo que haber extendido su mano. Esto significa que ya en Cristo Jesús, la gente que está en el río de Dios con la agua a los tobillos, ya está reconociendo cobertura, ya está reconociendo pastor, ya reconoce autoridad espiritual, ya se deja ministrar, ya se deja bendecir, ya está reconociendo padre espiritual, sacerdote, hermano, de su alma. Ya reconoce, hermano, y no lo digo por mí, sino porque la palabra del Señor lo dice. Yo mismo tengo que reconocer autoridad y reconocer, hermano, paternidad. Si hay personas, hermano, que pelean con esto. Mire, gracias a Dios aquí no. Pues yo no creo que usted pelee conmigo, ¿no? Pero en otras congregaciones hay gente que pelea con la autoridad. Y es que el pastor aquí, el pastor acá, el pastor allá, el pastor allá. Pero no es en sí el problema con el pastor. El problema es con la autoridad, con lo que él representa. Mire, a veces el pastor toma una decisión y eso trae molestia a la persona. Pero el problema no es lo que el pastor dijo o la decisión que el pastor tomó, sino el problema es con la autoridad. Con la autoridad. Entonces este hombre tenía problemas. Pero cuando él extiende su mano, dice, sí, yo te reconozco que tú eres un enviado de Dios y recibo esa bendición. Entonces se toma de los 5 ministerios, de la mano ministerial, de la mano de Dios, de la mano apostólica, profética, hermano, de evangelística, pastoral y magisterial. Se deja ministrar por la mano ministerial. Entonces lo levantan. Porque para eso Dios ha puesto a los ministros, para levantarnos. Los ministros tenemos pies de barro, pero Dios nos ha dado una gracia. Por eso yo siempre le digo a usted, no mire mi humanidad, mire lo que tengo de Dios, retenga lo que es de Dios y deseche lo malo, hermano, y déjese bendecir y déjese ministrar. Porque eso va a traer bendición. Entonces, cobertura es hacer un link, es reconocer que Dios levantó un hombre para bendecirnos. Ay, hermano, si no, pregúntele a Moisés. ¿Cuántos no lo reconocían a él? ¿Cuánto batalló? ¿Con cuánta gente Moisés batalló en un desierto y que Dios lo respaldaba? Cuando Moisés levantaba esa vara, hermano, ¡ja! La tierra temblaba, se abría. Porque era la autoridad de Dios sobre la vida de un ser humano. Amén. Pero muchos, viendo eso, no lo reconocían. Y no lo digo para que usted ahora, hermano, me venga a reconocer. Lo que les quiero trasladar es que si entendemos estos principios de Dios, Dios va a bendecir nuestras vidas, hermano. Amén. Dios va a bendecir nuestras vidas. Dios lo va a bendecir a usted. Luego, hermano, dice que entra al templo. Entra al templo caminando. Sí, caminando, saltando y alabando a Dios. Entonces quiere decir que una persona que ya está, aunque sea tocando la agüita ahí en la orilla del río de Dios, ya es una persona que puede caminar hacia la profundidad, hacia las aguas profundas. Pero mire, por eso le digo que hay personas que están fuera del río de Dios que tienen problemas en sus tobillos. Por eso cuando el Señor se le manifestó a Moisés en la zarza, ¿qué fue lo primero que le dijo? Quítate las sandalias. ¿Por qué? Porque necesitaba cambiarle, hermano, el modelo, el caminar, las costumbres que traía de Egipto, que representa el mundo. Pero hay gente que ya tiene a Cristo, que está en nuestras congregaciones, en las iglesias de Cristo, pero, hermano, no ha comenzado a caminar, no ha madurado, no avanza. A Josué le cambiaron las sandalias. Quítate las sandalias. Al hijo pródigo le dieron sandalias nuevas.
Lo que Dios quiere es, hermano, cambiar nuestra forma de caminar. Y el río de Dios, la presencia, a la medida que nosotros vamos creyéndole al Señor y poniéndole fe a la palabra y creyendo a Dios, nos metemos, avanzamos hacia las aguas profundas. Iglesia de Cristo, Casa de Dios de Ministerios Ebenecer RBA presentó El Consejo de la Palabra, un espacio espiritual ofrecido por el pastor Alexander Herrera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Escucha siempre El Consejo de la Palabra en esta estación. Para información de servicios, escríbenos a pastorebenecerrba@gmail.com o llama al 804-2479-527. Esperamos que esta palabra haya bendecido tu vida. El Consejo de la Palabra.